El sentido de la vida creo que es encontrarse. Nacemos para encontrarnos. Como el Bautista se encontró con el más bello. Como María se encontró con José. Cuando nos encontramos, la vida es mucho más grata. Se lo dice alguien que ha vivido casi toda su vida en soledad, pero ahora es otra soledad, es una soledad elegida. No es la soledad la fuerza del principio. Tengo derecho a decir que el mundo que la humanidad es una sola familia y que la Tierra es un solo país porque llevo caminado 164 países en 35 años. Como me junto hoy con ustedes, me junto con hermanos vietnamitas que trabajan en los arrozales con el agua hasta la cintura, en Biafra, en Camboya. Desayuno con la Madre Teresa o con Yacoca, que es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Desayuno de vez en cuando con algunos amigos en Katmandú, donde he visto cosas impresionantes que nosotros podríamos solucionar en 10 minutos. Por ejemplo, he visto los sábados, hoy es sábado o domingo. Domingo, bueno, los sábados al mediodía se juntan las madres de los hijos recién nacidos para darse valor, y los maridos alrededor hacen ruido para que no se escuche el grito de los niños porque se juntan para romper sus piernas y sus brazos. Algunas madres calientan un alambre rojo para quemar los ojos de sus hijos, para que queden ciegos, así pueden pedir limosna. Porque es la única manera de sobrevivir en una sociedad que se preocupa por la última novia de Julio Iglesias o el último novio de Michael Jackson, donde se jerarquiza el dinero más que a la bondad, donde es más noticia Madonna que la maravillosa Madre Teresa, que es la presencia de Jesús en estos días. Es un lujo que nos damos los humanos. He desayunado en Kuwait, donde alguna vez vi que un señor en un desayuno le regaló a la hija una Ferrari de $250.000 porque cumplía 18 años y ella se enojó porque le dijo: ya sabías que yo odio este color. He desayunado con jeques que alguna vez me juntaron 37 mujeres porque yo cumplía 37 años y ellos pensaron que ahí estaba mi felicidad. Por eso tengo derecho a decir que no hay guatemaltecos, ni hay mexicanos, ni hay argentinos, es solamente el miedo nos divide, somos terráqueos. Gracias a Dios. La más grande noticia la trajo él, como siempre. Uno solo es el Padre. Yo no sabía esto. Mi padre tampoco lo sabía. Mi padre humano, ¿no? Tampoco lo sabía. Para hablar mejor, con mucha más propiedad, el marido de mi madre tampoco sabía esto. Y un día se olvidó que tenía 6 hijos y se fue y la dejó sola a mi madre. Yo era el 7º. O sea, les voy a contar esta historia porque es casi una fábula, como es la vida de cualquiera. Y esto lo cuento con mucha alegría porque yo estoy seguro que son todos seres humanos de fe, pero a lo mejor alguien está dudando. Y sería una falta de respeto a Dios dudar. Yo les quiero mostrar desde dónde se puede salir hasta ser un hombre libre, que eso es lo que soy. No hay presidente que cambie mi vida. No hay hembra que cambie mi vida, no hay ministro que cambie mi vida, no existe nadie debajo de él. Debajo he visto siempre todo igual, por eso soy dueño de mi vida. Por eso difícilmente me vean en los medios públicos, excepto en países como el de ustedes, y podemos hablar de país. En este rincón del mundo donde la gente es muy generosa conmigo, incluso los medios. Muy generosos, que no pasa esto en mi país. Para el poder siempre he sido como un enemigo en mi país, porque nunca creí en no creo que nadie se haga cargo de tu vida, te tenés que hacer cargo vos de tu vida, porque una vez, yo lo conté en el teatro, lo quiero contar, mi madre, analfabeta, sacó 75.000 niños de la calle, padre, antes de morir. Nuestros niños ganan $3.100 por mes y tienen 40.000 hectáreas. Hacen estas botas y 71 productos más. Mejor dicho, mi madre, el padre a través de mi madre. Y un presidente argentino, el presidente Alfonsín, anterior a Menem, se la presenté en una reunión a mi madre y él le dijo: Sara, conozco su obra, qué gusto de conocerla. Mi madre fue una mujer, ya les contaré, excepcional. Yo soy un tipo de suerte.
Y mi madre, y el presidente le dijo a mi madre: Sara, ¿en qué la puedo ayudar? Y ella le dijo: con que no me joda es suficiente. Usted me puede dar un alma como la que me dio el Señor. Me puede dar un espíritu con el que vuelo cada noche y en cada oración. Usted me puede dar una voluntad que me pone de pie todos los días. Imposible. Nada me puede dar, simplemente un lugar en la sociedad. Y la sociedad tal cual la vivimos es un juego macabro. Es una sociedad injusta que privilegia al mediocre, a la telenovela, que me da solamente las peores noticias. Nunca me dicen: bella primavera nacís. Jamás. Siempre trabajan en colaboración con el mismísimo diablo, siempre lo peor, para que creas que el mundo es una basura y es una infamia. Mi madre decía: el día del juicio final, Dios no va a juzgar uno por uno porque sería ardua tarea, Él tiene que cuidar un universo, está muy ocupado. Va a juzgar el promedio de la humanidad. Y si juzga el promedio estamos salvados porque la mayoría es buena gente. Y eso yo lo sé. Y cuando yo estaba por nacer, mi padre se fue un día antes que yo naciera porque conoció a otra mujer. Y yo nací en la calle. Mi padre alquilaba en una casa y nunca le dijo a mi madre que hacía 3 o 4 meses que no pagaba su alquiler, entonces el dueño se enojó y le echó. Me dijeron que había niños acá huérfanos. No creo. No les crean nunca cuando digan que son huérfanos, por favor, porque todos tenemos un padre. Y es eterno, ¿no? Por eso decía: te puede faltar el marido de tu madre, jamás tu padre está siempre. Mi padre se fue y yo nací en la, no sé cómo se llama acá, la vereda, la banqueta, Y mi madre se enojó con la sociedad y empezó a caminar hacia el sur. Hace 57 años, una mujer sola y una prostituta eran lo mismo. En algunas cosas el hombre avanza, evoluciona. Hoy una mujer sola es una mujer sola, que se separó, no funcionó. A lo mejor tendrá otra chance. Yo sigo pensando que tenemos una mujer prevista por Dios. Una. Yo la tuve, por eso vivo solo. Yo soy viudo. Yo tuve mi mujer y sigue viviendo en mi corazón. Como la mujer tiene un hombre en su vida. A algunos les cuesta encontrarlo y van de mujer en mujer hasta que llegan a la de él, qué sé yo. Pero yo pienso que es una tarea inútil. Si Dios la tiene prevista, te va a llegar sola. Si no, no la puedo ir a buscar a la discoteca a través de la cerveza, porque es una hermana, yo le debo profundo respeto, y el amor trae la vida. No es una distracción más. No es tan inevitable. Nadie se muere si no tiene un coito cada sábado a la noche. Mi madre caminó 3.500 kilómetros en 7 años. Por eso yo solía decir que mi madre fue nuestro pequeño Moisés, con 7 hijos, cruzando un territorio muy difícil, un desierto. No crean que es esto, fruta, verde. Acá Dios fue muy generoso. Flores por todos lados, mallas extraordinarios. No, en el desierto de la Patagonia no hay casi nadie. Llegaron algunos aventureros a buscar fortuna y esa gente es peligrosa. Mi madre para la gente era algo así como una prostituta, porque nadie conocía al padre de esos 7 hijos. Y fuimos viviendo milagrosamente. Digo viviendo es una forma de decir. No tan viviendo porque murieron 4 hermanos de hambre y de frío en 7 años. Y comíamos de la basura. Y yo robaba también, era el más hábil, a pesar de ser el más pequeño. Era del que menos se cuidaba la gente, y así vivíamos. Ahora se me viene una imagen de mi madre extraordinaria. La veo ponerse de rodillas para agradecerle a Dios la basura que iba a comer. Se arrodillaba y era increíble. Fíjate lo que era. Muchos años después, en un lugar tan grande como este, con el príncipe Rañero en el palacio en Mónaco, mi madre se arrodilló para agradecer los alimentos y el príncipe por primera vez se puso de rodillas en el suelo. 500 dueños del mundo, casi toda la aristocracia europea de rodillas, porque esa mujer se ponía de rodillas antes de comer. Nunca había pasado en el palacio. Esa mujer, que terminó siendo
hay un verbo, venerada, amada. Esa mujer que decían que era una loca que venía del lado de Buenos Aires. Quedamos 3, vivimos milagrosamente 3. Yo el menor, 2 más y mi madre, pero ya llegó un punto que mi madre no podía ya caminar, estaba muy mal. Y se moría mi madre, se moría mi madre, se morían mis hermanos. Y escuché una cosa, le escuché a un turco cuando ya habíamos llegado a Tierra del Fuego. Le estoy hablando de una zona que ahora en el mes de junio, julio, agosto, a veces llega a 40 grados bajo cero la temperatura. Fíjense, un buen verano son 4 o 5 grados sobre cero. Poca gente, mucho pingüino, que son linda gente los pingüinos. Yo salgo a caminar por mi zona y me siguen 3, 4, 5 mil pingüinos, padre, a esta hora. Es maravilloso. Las ballenas, nosotros jugamos con ballenas. Ahí empecé a entender y amar a San Francisco en la relación con los animales. Ahora, una vez por año yo voy con los derviches mendicantes a Teherán y se les tira, duermo en un cuarto muy pequeño y se deja la puerta hasta este tamaño del suelo y se tira jamón y pan y cosas viejas en el cuarto, en la cama, para que entren las ratas, para hacer la experiencia de dormir con ellas y sentir a Dios ahí también. Escuché a un turco que decía, llegó un presidente nuevo que parece que está preocupado por los pobres, se llama Perón. Y por Dios, no tomen esto como un anuncio político. Yo descreo absolutamente de la política. Descreo de todo lo que obliga a dividir, lo que empobrece. Las ideologías ya le han hecho mucho mal al mundo. Tenemos que buscar lo que tenemos en común. Por eso justicia es armonía de desiguales. Izquierda y derecha son solo los costados de un camino, no hay otro. Además ya hay una ley. Y es muy fácil de recordar, son los 10 mandamientos. No me hace falta ningún congreso, nada. Mi ética, mi moral me exige amar al prójimo como a mí mismo, entonces de ahí en más todo será justicia. Y así se han hecho las mejores comunidades, las otras viven en pleito. Escuché el nombre de Perón y me fui a buscar a Perón, yo tenía 8 años. Tardé 3 meses y medio en llegar hasta Buenos Aires. Esos 3.500 kilómetros colgado en algún tren, en algún camión, y llegué. Mi madre a partir de ese día pensó que yo podía conseguir todo. Y tenía razón. Yo creo en los milagros. Llegué a una estación de trenes que se llama Constitución y pregunté dónde puedo hablar con Perón. Imagínate, el vendedor de verduras, que le pregunté la cara que habrá puesto, un niño que llega a Washington diciéndole cómo hablo con el señor Clinton. Y él me dijo muy fácil, dice, por esta misma avenida, la 9 de julio, hasta una avenida que se llama Avenida de Mayo, que son 2 avenidas más allá, doblás a la derecha, te encontrás con una plaza muy fea y una casa rosada muy fea, ahí está el presidente. Pero va a ser difícil que te atienda, me dijo. Pero mañana va a la ciudad de La Plata, que está a 50 kilómetros de aquí, porque es el aniversario de la ciudad. Va a ir él con Eva Perón. Y yo fui a buscarlos a La Plata, ya estaba muy cerquita. Ese hombre me pagó el tren y me dio un dinero para comprar algo de comer. Fue mi primer amigo en Buenos Aires, lo sigo teniendo. Hoy tiene 85 años. Él es como un hermano muy cercano. Gracias a Dios nunca lo perdí. Un día contesto en televisión y él llamó por teléfono, Armando, y lo recuperé. Después de tantos años, ni se acordaba que era yo. Y había una multitud muy grande esperando al lado, frente a la catedral, al presidente Eva Perón, porque iban a un Te Deum. Y lo que yo era pequeño, la policía no se cuidaba de mí, ¿viste? Habían un cordón, pero yo era muy chiquito. Además era raquítico, padre, era muy chiquito. Y logré pasar y me dijo, llegué al auto del presidente y me dijo, ¿qué querés? Y le dije, un trabajo. Tengo 2 hermanos y una madre en la Tierra del Fuego, está muy mal. Y Eva llamó a un señor y le dijo, encárguese de esto. Y conseguimos una escuela. Imagínense lo que era una escuela. Nosotros cuidábamos la escuela y limpiábamos la escuela. Cuando se iban los niños, sacábamos los bancos de un aula y poníamos 2 colchones y dormíamos. Los 3 hermanos en un colchón y mi madre en otro. Era un paraíso. Y 160 pesos de sueldo, que era más o menos un 30-40% menos de lo que ganaba un empleado en un banco. Era una fortuna para nosotros. Era como ir ganar $300. Imagínate lo que era.
Mi madre la llevaron a internar a Buenos Aires, fíjense lo mal que estaba, que estuvo 1 año y 2 meses internada en Buenos Aires, y la salvaron. Y mis hermanos sobrevivieron de milagro. Al poco tiempo me internaron a mí durante 3 semanas porque cuando mi madre ya volvió de la internación en Buenos Aires, porque yo tenía problemas serios mentales. Yo tenía un solo sueño. El único sueño que tenía era conocer a mi padre y matarlo. Ese era mi sueño. Lo deseaba con fervor. Imagínate, cuando me contabas hoy lo de El Salvador, ese señor que me impresionó mucho, yo busqué años a mi padre para matarlo, imagínate cómo estaba. El segundo sueño, si es que me daban una chance en un segundo sueño, era después de eso, cuando iba a dormir, morir. Yo no quería vivir. Entonces no hablaba. Hablé milagrosamente con Perón ese día porque fue una obligación. Yo a los 6 años recién hablé. La primera palabra que dije fue Sara, que era el nombre de mi madre. Y después no hablé más. Y tenía problemas cerebrales serios. Entonces mi madre, cuando me internaron a las 3 semanas, al salir el médico le dijo a mi madre: mire señora, no se haga ninguna ilusión intelectual con su hijo, porque perdió muchas neuronas. Entonces él podrá hacer algún oficio simple, peón de campo, albañil. Y mi madre preguntó por qué, porque perdió muchas neuronas. Mi madre por supuesto que no sabía que era una neurona. Preguntó qué era una neurona. Cuando el médico le explicó, cuando salimos, mi madre me abrazó y me dijo: no te hagas ningún problema, dice, porque con las poquitas que quedan vamos a hacer lo máximo posible. Cuando anoche fue, no, anteanoche fue el último concierto, cuando siempre que voy a salir a un teatro como este, Teatro Precioso, Las Asturias, o al Lincoln Center de Manhattan, o a alguna universidad como la Sorbonne en París, o Cambridge en Inglaterra, Oxford, cuando me invitaba a desayunar Borges o Bradbury, siempre recuerdo esta anécdota de las neuronas. Cuando recuerdo que llevo 31 o 32 libros escritos, siempre me recuerdo los de las neuronas. Por suerte después sí aprendí que el intelecto es solo una herramienta para el espíritu. Todo eso sin amor no sirve para nada. Es nada más que un exceso de información que más te obstruye y te confunde que lo que te alivia. La felicidad va por otro lado y la sabiduría viene del corazón, no es de la cabeza. Pero una cabeza entrenada se puede dar cuenta de las circunstancias, hacer una buena medición. Solo eso es un técnico en mi vida. Bueno, cuando yo tenía 9 años y medio más o menos, me fui a trabajar al campo para ganar más dinero. Mi madre ya estaba bien, mis hermanos empezaban a estudiar, a leer y escribir, yo era analfabeto, por supuesto. A pesar del techo y del trabajo, había un profundo dolor en mi vida, era mi padre, claro. Bueno, el marido de mi madre. Pero no era porque me faltaba mi padre, vean ustedes, seguramente acá debe haber más de uno que vivió esta circunstancia. No era que yo me sentía mal por mi madre. La veía tan sola, pasaba por un lugar como este y decía: ¿por qué demonios esta gente está todo el mundo junto desayunando, su mujer con su marido, su familia? ¿Por qué mi madre no? Yo no entendía esa historia. No era por mí, a mí me valía que estuviera mi padre o no. Yo ya estaba criado y sigo siendo un hombre orgulloso de mi soledad y de mi camino. Pero era ella. Yo sentía que ella se merecía un hombre al lado. Una hembra se completa cuando llega su hombre. Un hombre es una realidad media hasta que llega su mujer, salvo que Dios tenga otro plan. A mí seguramente me dijo: vas a vivir todo lo que estás viviendo y lo vas a contar, serás mi testigo. Yo no necesito otra cosa. A ti te hizo sacerdote. Jesús no tuvo familia propia, venía una tarea. Pero excepto esos casos excepcionales, Teresa, se supone que nacemos para juntarnos macho y hembra y hacer de esas dos mitades una unidad. Por eso me jodía. Cuando me fui al campo yo vivía solamente con
gente mayor. Los peones de campo eran tipos que por lo menos tenían 30 años para arriba, y se bebía mucho y se fumaba mucho, y empecé a beber con ellos como un juego. Porque yo veía que el alcohol era como mágico. Un paisano tímido que no se animaba a decirle nada a Matilde, la hembra de la cantina, cuando tenía 2 copas le tocaba las nalgas y era... Y yo dije, puta, esto es mágico. Qué fácil, tomo un poco de esta basura y soy valiente y me olvido de mis cosas y me voy a acercar a quien me quiera acercar. Bueno, para hacerla muy corta, a los 11 años yo era alcohólico. Pero alcohólico, clínicamente alcohólico. Yo robaba para beber una botella de alcohol por día, padre. A los 11. Por supuesto que el alcohol aumentó mi odio. Es típico. Me obstruyó mucho más la cabeza, que trabajaba mal y poco, y me tapó en el corazón. Me acostumbré a robar para beber y de pronto tenía 24 robos. Y había quemado 2 escuelas y una comisaría y la sucursal de un banco. Y ya era el líder de una gavilla. Robábamos periódicos a los que los vendían en esta esquina. ¿Está Tere? ¿No vino Tere? No está Tere, no. Robábamos periódicos al que los vendía en esta esquina y los vendíamos en aquella esquina. Robábamos periódicos al que los vendía en esta esquina y los vendíamos en aquella esquina. Se los robábamos a golpes. Mandé mucha gente al hospital, mucha gente. Era muy violento. Casi con placer. Alguien me tenía que pagar esto. Yo no sabía que esto era una lección, no un problema. Dios a mí me debe querer mucho, porque me puso toda esta experiencia delante. Cuando lo que llamamos problemas son lecciones. Si uno lo toma como problema, el solo hecho de tomarlo como problema ya te venció. Si tenés un cáncer, que alguno lo debe tener aquí, pensá que es una lección. Vas a aprender mucho y va a ser un gran negocio. Yo no sabía en esa época esto, para nada. Pensaba que Dios era amigo solamente de aquellos a los que le iba bien. No sabía. Después supe qué duro fue la experiencia de su hijo directo. Y otras tantas, como el Bautista. A los 14 años ya tenía todos esos robos y me cazó la policía y me metieron en la cárcel por 4 años. De 14 a 18 años, una condena de 4 años que se iba a revisar cuando terminara, porque a los 18 en la Argentina uno es mayor de edad y posiblemente pasara, por la calidad de los delitos, pasara a una cárcel de mayores. Existía esa posibilidad, o sea que podía haber estado un rato más largo, pero yo me escapé un año antes. Siempre me le escapé a la policía. También cuando la policía trabajó como de costumbre para los dictadores en Sudamérica, siempre me les escapé. Y cuando no me les escapé, logré cambiar a más de uno de ellos. Yo tengo 87 detenciones en mi país por culpa de las dictaduras militares y 14 veces la picana eléctrica en los testículos, padre. Pero les voy a contar lo que pasó en la cárcel porque esto es maravilloso. Acá empieza el milagro. Acá empieza la otra historia, maravillosa. Digo que soy un tipo de suerte porque me cruzo con gente extraordinaria, me la pone ahí cerquita. Yo era un tipo muy revoltoso y antisociable en la cárcel, entonces tenía pleitos todos los días en el patio, que era en el patio es donde te juntás a ciertas horas, si no cada uno está... Cuando nos juntamos en el patio siempre había pleito, y lo que yo siempre fui muy solitario, yo tenía pleito contra 4, contra 5, vivía a los golpes. Había un jesuita en la cárcel, ahí había un jesuita, vean ustedes, a los que amo por supuesto, y me dijo, te van a matar aquí, acá te va a ir muy mal y yo voy a ver si te puedo salvar, te voy a cambiar de lugar, me dijo, y me llevó a un lugar donde no iba nadie. En un lugar de la cárcel me puso un colchón en la biblioteca, porque nadie iba a leer. Además, la mayoría ni sabía leer. Entonces yo era un campeón que vivía como en una suite de este hotel, con mi biblioteca propia. Pero era analfabeto. O sea,
Era analfabeto. Y yo había visto libros, claro, sabía que había libros en el mundo, no sabía de qué se trataba, pero los había visto en la escuela donde estaba mi madre. Pero ahí vi muchos más libros y libros muy bellos, grandes, de colores, buena textura de piel, buen papel. Hoy los amo. Yo perdí la vista 3 veces en los últimos años y yo siento la gravitación física de los libros. Los amo. Además, tengo todo el motivo del mundo para amar los libros, porque yo soy hijo del libro, de los libros. Eso es la Biblia, yo nací ahí. Es decir que, imagínense, hace poco fui a una feria del libro en Miami y no llegó mi libro. Entonces yo le dije a la gente, ustedes dirán, ¿qué hace un autor aquí sin su libro? Pero les voy a decir que yo tengo mucho derecho a estar aquí porque yo soy hijo del libro de los libros, así que mire si tengo que ver con el libro. Y fue muy bello. Yo le preguntaba, le decía al jesuita, Simón se llamaba, como aquel Simón. Simón, le digo, ¿qué hay en ese libro marrón? Y me decía, ahí está la historia de un general corso, Napoleón. Y me contaba cosas, que se equivocó en Waterloo. Y me contaba las historias. Y en el libro verde, ahí te podés enterar cómo se comía en la época de Moisés. ¿Y quién fue Moisés? Pues Moisés. Me contaba la historia de Moisés. Y me empecé a volver loco con las historias que me contaba el jesuita, Simón. Y un día me dice, yo no puedo estar leyéndote y contándote historia todos los días porque acá hay 200 y pico de muchachos, así que yo no puedo estar contigo, así que no me jodas con esto. Mejor vamos haciendo una cosa, si yo tengo tiempo y vos querés, fíjate qué hábil, yo te puedo enseñar a leer. Y yo me quedé encerrado 3 años ahí, aprendí a leer y escribir. Entonces leía a Mark Twain. Había un volumen, el segundo volumen de las Confesiones de San Agustín, padre, ahí adentro. Ahí estaba Thoreau, Tolstoy, el gran inspirador de Gandhi, junto con Jesús, lo decía Gandhi eso. Estaba Whitman, decía cosas prodigiosas. A la mañana le decía a la naturaleza, despierta que tu amante ha llegado. Y yo empecé a conocer a otra gente, mucho mejor que lo que era el esposo de mi madre, que la policía, que la sociedad cobarde, mucho mejor gente. Y un día me di cuenta que en esos 3 años había hecho mucho más de lo que yo creía, porque en la Argentina se hacen 6 años de primario, no sé cómo le llaman ustedes, y 6 años de secundario, ¿no? Más 5 o 6. Y después uno entra a una carrera, es igual. Yo hice eso en 3 años, padre. Los 12. A los 21 años y unos meses había terminado la carrera de Filosofía y Letras. Porque estaba todo el día en eso. Si cualquiera de ustedes se mete solamente a estudiar, por ejemplo, a San Mateo, o a Buda, si les place, o a lo que sea, será muchísimo lo que aprenderán en 3 años. Solo en eso yo vivía encerrado leyendo, y con el auxilio de un hombre brillante que conocía las excelencias de la vida. Por eso decía con orgullo, Thoreau, y gente tan interesante para mi vida, hoy, y tal vez para siempre. Entonces yo ya era más inteligente que la policía, me escapé fácil. A los 2 meses y días de que me escapé de la cárcel, yo ya era otra persona. Ya había desaparecido el alcohol. Porque en la cárcel, aunque les parezca mentira, se puede beber, hay gente que mete el alcohol. Se arreglan con la gente de ahí, le dan un peso, ¿viste? Lo roban, siempre aparece eso, es como la droga, lamentablemente. Cuando tuve algo en mi corazón y mi cabeza ya no había vacío, por lo tanto no había lugar para el alcohol. Uno bebe o necesita mucho dinero cuando está vacío por dentro. Si no, necesita el dinero justo. Mi madre decía, tomar de la mesa del Señor solo lo necesario para que no falte a nuestros hermanos lo suficiente. Y cuidado que no les está hablando alguien que sea adicto a la pobreza, porque yo soy príncipe, soy hijo del único rey. Es decir, no somos pobres.
Esto me lo enseñó un vagabundo. Y les voy a contar otra cosa que es muy rara. Y es muy, por eso los planes de Dios son magníficos. El vagabundo que yo conocí 2 meses después que me escapé también se llamaba Simón. Fíjate tú. Recuerdo perfectamente el día, porque hay gente que dice qué memoria que tengo, cómo se puede acordar el día. Recuerdo yo ese día, porque yo ese día de que sucedió esto que les voy a contar, yo nací. O sea, para la ley yo nací el 22 de mayo de 1937, es una infamia. Es una infamia. Para Dios, es decir, para la vida yo nací el 24 de febrero de 1954, cuando se supone que tenía 17 años. No se nace solo cuando se sale de la madre, se nace cuando uno se da cuenta. Hasta que uno no se da cuenta, hay gente que vive toda una vida y muere sin nacer. Hay gente que muere a los 80 años sin haber vivido. O sea, y llamarle hermano al que nació en el mismo territorio. Vivir es vivir. Entender que nacemos para encontrarnos, que somos, nos gustemos o no, somos hermanos, que hay un mundo para respetar y cuidarlo para el que vendrá. Eso es vivir. Vivir a plenitud en el puro amor. Yo hoy veo a Dios en un gato. No tengo que encerrarme en un monasterio del Tíbet para ver a Dios porque lo toco en el pan. Si me toco, lo toco porque soy parte de Él. Si se me ocurre alguna idea que vale la pena, está hablando a través mío. Hoy no tengo que estar buscándolo desesperadamente porque sé dónde está. Y lo curioso es que cuando se mete en tu vida no se va. Se puede sacar una idea, una ideología política, se puede terminar el capitalismo como terminó el comunismo, se puede terminar la democracia, pasará. Hay 1000 formas que pueden pasar. Pasa una mujer por tu vida y desaparece, pasa un éxito y desaparece. Dios no se va. Gandhi decía, cuando un solo hilo de luz, que eso es Dios, se metió en tu cabeza, estás perdido, hermano. Porque va a tender a multiplicarse. No se va más. Cuando yo escuché aquello que dice ya desde Isaías el Señor, amarás al prójimo como a ti mismo, yo no podía ser el mismo.